Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a dar, comienzo a la segunda clase del curso práctico. Nos acompaña, así como en la primera jornada, la doctora Sandra Espósito, que nos va a estar contando. Hoy la idea sería abordar las cuestiones de la audiencia 360 y cuestiones prácticas alrededor de ello, pero la clase pasada, Sandra, eh, quizás habían quedado algunas cosas, un poco que por el tiempo no las pudimos abordar completas. Como vos prefieras abordar el tema, te dejo para que... Es que si abordamos la clase, el encuentro anterior, no vamos a llegar a ver nada de hoy. Prefiero empezar con lo de hoy y si nos sobra tiempo, ver las cosas que quedan de la charla anterior, si les parece. Así, si les parece a todos, hacemos así. Buenísimo. Cualquier cosa, cualquier consulta o lo que fuera, como la vez pasada, lo pueden ir anotando en el chat y lo vamos levantando. Dale. Muchas gracias. Bueno, hoy teníamos para charlar de la audiencia 360, o sea, lo que es la prueba, la audiencia 360, que es la audiencia preliminar, y los diferentes medios probatorios. Para empezar a ponernos en contexto, yo quería recordar un poquitito lo que significa la prueba judicial, ¿sí? Y la prueba judicial en realidad es un conjunto de reglas que regulan todo lo que es la admisión, todo lo que es la producción y lo que es la valoración de los diversos medios que pueden emplearse para llevar al juez la convicción sobre los hechos que van a interesar al proceso. ¿Sí? Es una definición que da, por ejemplo, Díaz Echandía. En realidad, a veces la convicción del juez no siempre se identifica con la verdad, porque como el juez en principio no está el presente en el momento que los hechos sucedieron, a veces la verdad es inaccesible para él. Lo que tiene que tener el juez es la certeza de que alcanzó esa verdad. Entonces, para llevar al jugador esa certeza de que alcanzó esa verdad para poder dictar una sentencia, vamos a usar todos los medios probatorios que el código nos permite y aquellos que no, a través de los medios que el código da. En caso de imposibilidad absoluta de lograr esa certeza, el juez lo que va a tener que hacer va a ser recurrir a lo que nos llamamos las cargas de la prueba. Y va a tener que ver quién tenía la carga de probar y no probó y fallará en contra de esa persona o esa parte que tenía esa carga de probar y no probó. En el proceso civil, ¿sí? Que es lo que nosotros más o menos estamos encarando en estas charlas, en un juicio de conocimiento, en principio los hechos son el objeto de la prueba. Y no cualquier hecho, sino solamente los hechos que hayan afirmado las partes, ¿sí? O sea, cualquier hecho cuya demostración tenga interés para el proceso, pero no todos los hechos necesariamente tienen que ser objeto de prueba. ¿Por qué digo esto? Porque hay hechos que, por ser admitidos por la otra parte, por ser notorios o evidentes o normales, no tienen que probarse. Lo que va a haber que probar son esos hechos conducentes, articulados por las partes en sus escritos constitutivos del proceso, o, en su defecto, alegado como hechos nuevos en los momentos procesales oportunos, y siempre y cuando estos hechos no estén exentos de prueba. ¿Sí? El 364 del Código de Procedimiento establece justamente esto, que no pueden producirse pruebas sino sobre hechos que hayan sido articulados oportunamente por las partes en sus escritos del proceso. Y esos son solamente aquellos hechos los que van a poder ser objeto de prueba, los que fueron introducidos en su momento oportuno. ¿Sí? Obviamente esto, siempre y cuando no sean de los hechos que hablábamos recién, los admitidos, por la otra parte, los notorios, los evidentes, que esos no necesitan ser objeto de prueba. A veces algunos necesitan ser objeto de alegación, pero no de prueba. ¿Qué pasa con el derecho? ¿Sí? El derecho en principio tampoco tiene que ser objeto de prueba. El derecho surge de las normas, el jugador tendrá que hacer el derecho nacional y el extranjero podrá pedir a los países, a través de las embajadas de los países, las leyes que no tenga acceso. ¿Sí? Ahora, una vez que tenemos fijados cuáles son los hechos que van a ser objeto de la prueba, y por lo tanto de la audiencia 360 y toda la producción que eso iba a importar, si es que el juez decide abrir a la causa, el expediente a prueba,
tenemos que diferenciar dos cosas, que son lo que es la fuente de prueba y lo que son los medios de prueba, ¿sí? Los medios de prueba, ¿qué van a hacer? Es la actividad del juez, de las partes o de los terceros, ¿sí? Que se desarrolla dentro del proceso para traer las fuentes de prueba al proceso, ¿sí? Esa actividad, ¿cómo la hacemos? Lo hacemos de la manera que el código o el ordenamiento procesal establece. Las fuentes de prueba, a diferencia de los medios de prueba, son las personas, son las cosas cuya existencia es anterior al proceso e independiente del proceso, y que yo quiero traer al proceso para formar convicción en el juez. ¿Cómo hago para traer las fuentes de prueba al proceso? A través de los medios probatorios. De esto extraemos conclusiones como que, por ejemplo, que los medios de prueba son ilimitados. Quiero decir, la ley regula algunos medios de prueba, ¿sí? Pero no están previstos todos los medios que podríamos utilizar para traer prueba al proceso. Los que no estén previstos por el código, ¿sí? Por la ley, puedo utilizarlos aplicando analógicamente las normas de los que sí están regulados. Y otra conclusión que traemos de esto también es que las fuentes de prueba son limitadas, no son ilimitadas como los medios probatorios. ¿Por qué? Porque no se pueden crear una fuente de prueba por una orden judicial. Un medio probatorio yo podré ver qué manera tengo de traer esa fuente al proceso si no está a través de los medios de prueba específicamente regulados. Pero las fuentes de prueba son ajenas al proceso, existen con anterioridad al proceso, y yo no las puedo crear por orden judicial. Si existen, existen, y si no existen, no las puedo crear, ¿sí? Y lo que tengo que hacer es traer esas fuentes de prueba para que el juez las conozca. Y eso lo hago a través de los medios probatorios. El juez, ¿sí? Lo que va a poder es ordenar todos los medios probatorios para verificar los hechos que las partes afirmaron, ¿sí? Para eso va a poder nombrar peritos, va a poder requerir los oficios que corresponda, puede ordenar que declaren determinados testigos, y así con cada fuente de prueba. Que no está facultado es para la existencia de esas pruebas fuera del proceso, salvo que surjan de aquellas menciones que los litigantes hayan hecho o que surjan de las constancias del juicio, ¿sí? Entonces, si surgen de las constancias del juicio, el juez podría traerlos al proceso igual, por más que las partes no los hayan ofrecido. La diferencia que hay, como por ejemplo con el proceso penal, es que el proceso penal se caracteriza por estar regido por el principio inquisitivo. ¿Y eso qué significa? Que el juez puede investigar y tiene la obligación de investigar y traer todas las fuentes al proceso. En cambio, en el proceso civil, ¿sí? El principio que lo rige es el principio dispositivo. ¿Qué quiere decir esto? Que las partes disponen del proceso y son las que tendrán que acercarle al juez, no solamente los hechos, sino las pruebas con las que intentan hacer valer o probar esos hechos y que ellos establecieron en sus escritos y que el juez tiene que conocer para poder dictar esa sentencia, para llegar a esa certeza de que adquirió la verdad. ¿Cuáles son los medios que el código establece o que regula para traer esas fuentes de prueba al proceso para que el juez pueda dictar esta sentencia? Y son los que nosotros conocemos y están regulados en diferentes artículos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Son la prueba documental, la prueba informativa, la confesional, testimonial, pericial, reconocimiento judicial. También se admite en el Código Procesal las presunciones, aunque no en el sentido de medios probatorios, sino de forma de razonamiento judicial. ¿Qué quiere decir esto? Hay un artículo que es el 163 que establece que las presunciones no establecidas por ley constituirán prueba cuando se funden en hechos reales y probados y cuando por su número, precisión, con gravedad y concordancia produjeren convicción según la naturaleza del juicio y de conformidad con las reglas de la sana crítica. ¿Qué quiere decir esto? En realidad, la ley procesal habla de presunciones, pero lo que está hablando es de indicios. Cuando los indicios, por su gravedad, por su precisión, por su concordancia, crean en el juez una presunción. Y las presunciones pueden, cuando son varias, pueden hacer que el juez
se represente un hecho a probar, ¿sí? Cuando por su conjunto puede inferir que sucedió de una determinada manera. ¿Sí? A veces los indicios suman, cuando son sumados, importantes, pueden crear una presunción, que ayuda a que el juez pueda acercarse a esa verdad. No son la prueba en sí misma, pero crean una presunción de que algo pudo haber sucedido o probablemente pudo haber sucedido de esa manera. ¿Sí? O sea que nosotros tenemos las fuentes del proceso, las fuentes que no son, son extra proceso, y la forma de traer esas fuentes al proceso. ¿Cómo será esto? Y bueno, si yo quiero traer la declaración del testigo al proceso, el medio probatorio para traer el testigo, que es la fuente, será la prueba testimonial. Si yo quiero traer la confesión de la contraparte al proceso, la manera de traerla será obtener la confesión de la contraparte será la prueba confesional. Y así con cada prueba, ¿sí? Si yo quiero un examen de una persona o de una cosa al proceso que interesa para resolverlo, la forma de traerlo al proceso a través de la prueba pericial. Y así sucesivamente. Cada fuente de prueba tiene una manera de ser traída al proceso. Si no está regulado de una manera determinada a través de las normas del código, la podré traer en la manera que el juez considere la que sea mejor para traer al proceso y podrá utilizar las normas de las restantes pruebas para eso. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces cuando yo ya tengo todas estas pruebas ofrecidas, o yo ya planteé la demanda, como vimos en la charla anterior, ofrecí la prueba dentro de esa demanda, contestó la demanda la otra parte, asumió alguna de las posturas que vimos la charla anterior, y hay que ahora llevarle esa convicción al juez. ¿Cómo empieza todo lo que es el ofrecimiento de prueba? Bueno, el ofrecimiento de prueba lo tenemos que realizar en los escritos constitutivos del proceso, o sea, en la demanda, en la contestación, en la reconvención, la constatación de la reconvención, ¿sí? O si es un incidente en un incidente, y ahí es el momento donde ofrecemos la prueba, ¿sí? Que es lo que intentamos valernos, y acompañamos la documentación. Si no tenemos la documentación en nuestro poder, hablamos la clase pasada, o la charla pasada, que teníamos que decir dónde estaba, ¿sí? El ofrecimiento de la prueba es el inicio de la actividad probatoria, ¿sí? Y está sujeto a condiciones extrínsecas de tiempo, de lugar, de modo, e intrínsecas relativas a la legitimación de la persona que propone esa prueba, ¿sí? El código, con la ley 25.488, introdujo modificaciones en el artículo 360, ¿sí? El artículo 360 dispone una audiencia preliminar y establece que el juez tiene que hacer determinadas actividades en esa audiencia preliminar. El artículo 359 dice que una vez que se contesta la demanda, o vencido el plazo para contestar esa demanda, si la cuestión pudiera ser resuelta como de puro derecho, se puede dictar una providencia que declare la cuestión de puro derecho, y una vez que esté firme esa providencia, el juez puede dictar sentencia, ¿sí? Obviamente que esto puede suceder cuando los hechos controvertidos, cuando no haya hechos controvertidos, sino que la duda o la cuestión sea cómo interpretar una norma o qué norma aplicar a un determinado caso, ¿sí? O cuando con los documentos que ya están incorporados es suficiente como para poder dictar una sentencia. Si esto no sucede y hay hechos controvertidos que tienen que ser probados, entonces no van a poder declararse la cuestión de puro derecho y tendremos que decidir si se abre prueba el expediente y qué prueba se tiene que producir. Entonces, ahí es donde el juez dice, el código dice que si el juez no puede dictar sentencia de puro derecho, o sea, no declara la cuestión de puro derecho porque hay hechos controvertidos, tiene que convocar la audiencia de 360. Esta audiencia, hay algo que tenemos que tener claro. No hay apertura a prueba en un proceso sin audiencia preliminar, ¿sí? Salvo que, el caso que hablamos recién, que haya un puro derecho de lo que llamamos originario, o sea, que no necesitamos convocar a la audiencia para establecer si la cuestión es de puro derecho o no. En ese caso, es el único caso donde no corresponde la audiencia 360, salvo que sea uno de los procesos en el que esté exenta la audiencia 360. Pero si no está exenta la audiencia 360 por el tipo de proceso, en todos los procesos de conocimiento, sí es necesaria la convocatoria a una audiencia preliminar. Y esa audiencia preliminar, sí o sí tiene que convocarse previo a la apertura a prueba.
Con el tema de la pandemia, nos vimos obligados, ¿sí?, a tener que abrir los expedientes a prueba sin convocatoria de 360 al principio. ¿Por qué? Porque la convocatoria de la 360 necesitaba la convocatoria personal de las partes. Entonces, para poder continuar con los procesos, lo que se hizo fue que se difirió en muchos casos la convocatoria de esta audiencia 360 y se ordenó, si el juez consideraba que había hechos controvertidos susceptibles de ser comprobados, se ordenó la audiencia, la producción de la prueba, ¿sí? Pero una vez que está restablecida la cuestión, salvo que vos la tomes en forma virtual, que ya estamos tratando de dejar de tomarlas virtualmente y sí las hacemos en forma presencial. Esto lo digo entre comillas porque hay juzgados que continúan las audiencias en forma virtual, hay otros juzgados que convocan las audiencias en forma personal, ¿sí? O sea que pueden variar en estas cuestiones. La realidad es que lo que sí el juez tiene que convocar, ¿sí?, esta audiencia 360 previo a decidir si abre a prueba o no el expediente, o sea, si corresponde la apertura a prueba del proceso. El artículo 360 dice, ¿sí?, que a los fines de este artículo, el juez citará a las partes a una audiencia que presidirá con carácter indelegable. Si el juez se haya, o sea, el artículo dice que si el juez no se haya presente, no se realizará la audiencia, debiendo dejar constancia en el libro de asistencia. ¿Qué pasa con esto? Esto se modificó de la ley anterior, porque antes decía bajo pena de nulidad. ¿Y qué sucedía en estos casos? Que las personas planteaban, o sea, si el juez no tomaba la audiencia, planteaban la nulidad del acto. Y la verdad que si estuviste presente y no planteaste la nulidad en el momento, no la puedes plantear con posterioridad, porque teniendo en cuenta el principio de las nulidades procesales, eso importó consentir el acto. Entonces, como hubo muchos estos planteos que se rechazaban justamente porque al convocar la audiencia y presentarte en el acto y no plantear la nulidad en el mismo momento, consentiste la realización del acto de esa manera, después no puedes plantear la nulidad porque las nulidades procesales son relativas, no absolutas, llegaba a la conclusión de que no tenía sentido poner bajo pena de nulidad. Entonces, la manera de evitar, si las partes y los abogados no quisieran que la audiencia no sea tomada por el juez, y tiene que ser obligatoriamente tomada por el juez, pero si no la fuera, quisieran esperar hasta que el juez sí la tome, tendrán que decir que no quieren que se lleve a cabo el acto y dejar constancia en lo que es el libro de asistencia. Ya el libro de asistencia no existe más. ¿Por qué? Porque ahora, con las modificaciones y la modernización de los procesos y la digitalización de los procesos que hablábamos en la charla anterior, ya no existe más el papel y por lo tanto no existe más el libro de asistencia y la asistencia se deja plasmada, se deja nota, ¿sí?, en el sistema informático, ¿sí? Pero bueno, es la única manera de evitar. En realidad, la audiencia está pensada para que la tome el juez, pero ¿por qué está pensada para que la tome el juez? Y tiene sentido que sea así. Porque la realidad que lo que busca esta norma es varias cosas. Es determinar primero, vamos a ver, tratar de conciliar a las partes, y si no podemos conciliar y no podemos acercar al diálogo, tratar de establecer cuáles son los hechos controvertidos y qué prueba es producente y conducente a poder acreditar esos hechos controvertidos, ¿sí? Entonces, lo más lógico es que el juez es el que dirige el proceso y el que va a dictarle en última instancia la sentencia, y sea él quien determine estas cuestiones. Por eso es tan importante esta audiencia y es un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque es el momento donde yo ya sé lo que dijo la parte actora, el juez ya sabe lo que dijo la parte demandada, y entonces, ya sabiendo las posturas y lo que cada uno ofrece y cuáles son los hechos de controversia, poder determinar, primero, la posibilidad de una conciliación, ¿sí? Y a su vez, determinar qué prueba es la conducente para eso. Entonces, lo que te dice la norma, en principio es, lo primero que tiene que hacer el juez es, como punto 1, invitar a las partes a una conciliación o, en su caso, a otra forma alternativa de resolución del conflicto. O sea que lo que primero prevé la audiencia es una conciliación. ¿Qué era una conciliación? Bueno, una conciliación es un avenimiento amigable entre las partes que, arreglando sus diferencias ante el juez, pueden extinguir las pretensiones antagónicas o conflictivas, ¿sí?, produciendo de esa manera la resolución del conflicto. Si las partes llegaran a un acuerdo, o sea, lo que el juez va a hacer en esta instancia es tratar de acercar a las partes al diálogo
y para eso va a tener que descubrir cuáles son los intereses que cada una tiene y que subyacen a las pretensiones, y poder, inclusive, proponer fórmulas conciliatorias. Lo que no importa en un prejuzgamiento, ¿sí? Que el juez proponga fórmulas conciliatorias. Entonces, lo que va a buscar es aprovechar la oportunidad de reunir a las partes, tratando justamente de lograr este avenimiento, aunque sea parcial. A veces no lo logra sobre todas las cuestiones debatidas, pero podría lograrlo sobre algunas, ¿sí? Entonces, lo que trata de hacer es solucionar el conflicto por la vía no conflictiva. Si esto, o sea, el juez lo hace como una invitación. El juez no te puede obligar a conciliar. Lo que hace es una invitación y proponer fórmulas o maneras de que esto pueda ocurrir. Si las partes llegaran a un objeto de transacción, porque acuérdense que no todas las cuestiones son objeto de transacción, hay cuestiones que por el orden público que está inmerso en estas cuestiones, no podríamos, por ejemplo, no podríamos llegar a un acuerdo sobre cosas que están fuera del comercio, no podríamos llegar a un acuerdo sobre derechos que no pueden ser objeto de transacción, objetos que estén, o sea, alimentos futuros, o sea, todas las cuestiones que no sean objeto de una transacción porque esté el orden público de por medio. Entonces, si pudiéramos llegar a un acuerdo, lo que va a pasar es que el juez se va a tener que fijar que ese acuerdo no cause lesión, o sea, que no se aproveche la postura de una de las partes y la indefensión de la otra. Si esto ocurre, el acuerdo que las partes arriben, el juez, ¿sí? Va a proponerla homologar, o va a proceder a homologar ese acuerdo. Ese acuerdo se va a plasmar en el acta, ¿sí? Y el juez, una vez que se plasma en el acta, si no causa lesión, si no es una cuestión que no puede ser objeto de transacción o de conciliación, entonces el juez va a homologar ese acuerdo. Y ese acuerdo que se realice va a tener los mismos efectos que una sentencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que el acuerdo homologado por el juez tendrá efectos de cosa juzgada, ¿sí? Y se va a ejecutar, en caso de incumplimiento, mediante las formas que el código establece para ejecutar la sentencia, que es a través del proceso de ejecución de sentencia, ¿sí? Me preguntan, a ver, si el abogado de una de las partes es apoderado, ¿es obligatorio de todas formas que asiste el cliente? Y en realidad no, y sí, dependerá de la convocatoria, ¿sí? Muchos juzgados convocan personalmente a las partes, ¿sí? Y es interesante porque a veces tener a la parte presente en ese acto es importante, no solamente para tratar justamente de esta conciliación, sino también porque dentro de los puntos que requiere la 360, uno de ellos es la prueba confesional, ¿sí? Que ahora vamos a ver por qué, o sea, cómo es. Es una, o sea, en el desarrollo de la audiencia está previsto que la prueba confesional sea uno de los puntos que deberán ser parte de esta convocatoria, ¿sí? Entonces, la realidad es que si las partes desistieran de la prueba confesional y está representado por un apoderado, o el apoderado tuviera facultades para poder absolver posiciones, entonces en ese caso no sería necesario. Pero hay juzgados, muchos de los juzgados insistimos, en que la convocatoria personal de las partes para que el juez tome contacto con las partes y las partes tomen contacto con el juez. Esto es el principio de mediación, ¿sí? Que tiene que existir para que porque no es lo mismo a veces a través del apoderado cuando la parte está presente en ese acto, inclusive porque el juez puede preguntar libremente. Imagínense que deciden no tomar la audiencia confesional, pero el juez puede interrogar libremente a las partes. Y en el interrogatorio que puede hacer el juez puede tomar conocimiento inmediato y directo del conflicto a través de la narración que le puede hacer las partes, tanto la actora como las demandadas, de lo que sucedió, ¿sí? O sea que si la convocatoria dice que la parte tiene que venir en forma personal, bueno, entonces sí está citada personalmente. Porque el juez tiene facultades para convocar en cualquier momento del proceso, más allá de la 360, en cualquier momento del proceso, tanto las facultades que instructores y ordenadores del proceso, es convocar a las partes personalmente a una audiencia. ¿Sí? No sé si con eso respondo. Entonces, la primera intención del juez siempre va a ser una conciliatoria, de llegar a un acuerdo conciliatorio. Los invita, si hay posibilidades, pasa lo que les conté, y si no hay posibilidades, vamos a tener que seguir con la audiencia, ¿sí?
¿Qué otra cosa establece el artículo 360? El artículo 360 dice que, fracasada la conciliación, el juez va a tener que, primero, recibir las manifestaciones de las partes con referencia a lo que dice el artículo 361, debiendo resolver en ese mismo acto. Esto se refiere a la oposición de prueba por las partes, ¿sí? Si alguna de las partes se opusiere por alguna razón a la apertura a prueba del expediente, lo va a tener que manifestar en ese momento. Y el juez, previo traslado a la otra parte, va a resolver en ese momento si hay alguna razón por la cual no corresponde abrir a prueba del expediente o si corresponde abrir a prueba del expediente. Entonces, la resolución que el juez tenga que dictar en ese momento se prevé respetando lo que llamamos el contradictorio. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que oír a la otra parte, tengo que dejar constancia por las manifestaciones por las cuales la parte que se opone a la producción o a la apertura a prueba, y previo traslado a la otra parte, tengo que escuchar qué dice la otra parte previo a resolver. Y después el juez tiene que resolver y tomar una decisión. Obviamente todo esto sucede en forma verbal, la posición es en forma verbal al momento de la audiencia, y el traslado del acto también se da en forma oral y tendrá que responderse en forma oral por la contraria, ¿sí? Y el juez en ese mismo acto va a resolver sobre si es procedente o no esta oposición. Si llegara a ser procedente, bueno, así lo decidirá y veremos por qué fue la oposición y qué es lo que falta para convocar nuevamente la audiencia 360 cuando este esté suplido. Esto tiene que ver con la celeridad del proceso, ¿sí? Si la audiencia prevista en este momento para el 360, las partes manifestaran que no tienen ninguna prueba pendiente de producción, o que esta consiste solamente en las constancias que están en el expediente, o en la documental que ya está agregada, inclusive, entonces, en ese acto, podrán, en el momento de la audiencia, declarar la cuestión de puro derecho, ¿sí? Esta sería la segunda posibilidad de analizar y ver si se puede declarar la cuestión de puro derecho. Viendo qué prueba estaba, ¿sí? Qué hechos controvertidos había, y en base a eso, el juez puede determinar en ese momento, justamente declarar la cuestión de puro derecho con los elementos que en ese momento le hubieran aportado. Alguien levantó la mano y no sé qué pregunta querían hacer. Decime. No puedo habilitar el micrófono, me la tenés que hacer por escrito. Mientras me la escribí, yo sigo hablando, ¿les parece? Entonces, una vez resuelta esta cuestión de las oposiciones, viene la tercera parte de la audiencia, o sea, el tercer punto del artículo, y es otra de las partes fundamentales de la 360, y que es que una vez que el juez oye las partes, tiene que fijar los hechos articulados que sean conducentes a la decisión del juicio y sobre los cuales va a versar la prueba. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque al preverse esta fijación de los hechos en la audiencia preliminar, se requiere que el juez haya estudiado el expediente, porque no va a poder establecer cuáles son los hechos conducentes y controvertidos sobre los cuales va a versar la prueba si no analizó las posturas que cada una de las partes tenía. Y ahí va a determinar de los hechos que cada una de las partes estableció en sus escritos, si la demandada negó toda la prueba producida por la actora. ¿Qué quiere? O sea, si la demandada niega la prueba, o sea, ¿qué negó? O sea, lo que la demandada tiene que negar son los hechos, ¿sí? No la prueba. Lo que se podrá es oponer a la prueba producida por otra parte, o desconocer la documentación. Bueno, si desconoce la documentación, tendremos que ver qué prueba de respaldo esa documentación ofreció. Y en ese caso, el juez, si esa prueba es hacia los hechos controvertidos que va a fijar ahora con lo que yo le estoy contando, ordenará la producción de la prueba que sea conducente a acreditar esa prueba documental. Que ahora la vamos a ver, si les parece. Yo les decía que es importante esto de que se fijen los hechos preliminares que son conducentes, para los cuales el juez va a tener que hacer un estudio, y el juez lo que va a hacer es el mismo estudio que debería hacer cuando dicta sentencia, o sea, tiene que analizar cada uno de los hechos que la parte estableció y establecer cuáles son los controvertidos, pero lo hace de manera más simplificada, justamente con la audiencia, cuando dicte sentencia va a ser mucho más extenso este análisis que haga, pero igualmente, más reducido, tiene que hacer un análisis en este momento para establecer
¿sí? ¿Qué medios probatorios son admisibles? O sea, tengo que establecer cuál es el antecedente fáctico necesario para poder luego establecer qué medios de prueba yo tengo que ordenar para que esa prueba que es admisible se atraiga al proceso. ¿Sí? El juez tiene que fijar los hechos y esto es una consecuencia lógica del sistema y del ejercicio de la jurisdicción. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Importante en la medida que el juez, al estudiar este expediente para el momento de la audiencia, fija qué hechos van a ser sobre los cuales se va a producir la prueba que después ordene. ¿Sí? Esta cuestión de fijar los hechos es una cuestión que podría llegar a ser apelable. ¿Sí? Una vez que el juez fija cuáles son los hechos controvertidos, ¿qué quiere decir? Si, por ejemplo, hay hechos que la parte actora estableció y que la parte demandada reconoció, esos hechos son admitidos y no van a ser controvertidos y sujetos a comprobación. Van a ser sujetos a comprobación aquellos que sean conducentes a resolver el conflicto y que hayan sido controvertidos por las partes. Todo lo que es admitido, por la otra parte, aunque sea tácitamente, eso no va a ser objeto de prueba. Por eso es importante que antes que el juez ordene qué prueba va a producirse, establezca qué hechos son los controvertidos que tienen que probarse. ¿Sí? Por eso es muy importante esta parte de la audiencia. ¿Por qué? Porque si el juez no establece qué es lo que hay que probar, que ellos no están en la parte de acuerdo, y por lo tanto, que respecto a esos haya controversia, y que sean conducentes para resolver el conflicto, porque puede haber controversia y no ser conducente. Tienen que ser controvertidos, conducentes para resolver el litigio, el juicio, lo que estemos hablando. Entonces, si reúne esas condiciones sobre esos hechos que estableció, va a ser sobre los cuales va a ordenar la producción de la prueba. El próximo punto que establece la 360 es recibir la prueba confesional, que yo les decía recién. Entonces, una vez que fija los hechos controvertidos, establece si va a recibir la prueba confesional. Esta es una introducción que se hizo estableciendo que en la audiencia 360 se iba a recibir la prueba que hubiera sido ofrecida por las partes y que la ausencia del absolvente a la convocatoria no impedía la celebración de la audiencia preliminar. ¿Sí? Establece, o sea, si la parte no fue, como ustedes me preguntaban, la parte no fue personalmente, eso no obsta a que la audiencia se pueda celebrar igual. El tema va a ser qué pasa con la prueba confesional, ¿sí? Una de las críticas que recibió esto de incorporar la prueba confesional a la audiencia 360 es que la hace muy extensa. Pero bueno, está fijada dentro de de lo que el juez debe hacer en el momento de la audiencia 360. Hay veces que los jueces optan por no tomar la audiencia confesional, desestimarla porque es innecesaria y preguntar, como les decía yo, libremente a las partes. Una cosa con la audiencia 360 es que hay varios tipos de formas de tomar esta audiencia y dependerá de cada juez cómo la toma. Hay jueces que las toman videofilmadas, ¿sí? Salvo la parte conciliatoria, que esa parte conciliatoria no puede quedar plasmada en una filmación porque tampoco tiene que constar lo que dicen las partes en el acta. O sea, las partes pueden libremente manifestar determinadas cuestiones que no quedan registros porque hacen a la confidencialidad. ¿Sí? Pero el resto de la audiencia, por ejemplo, si interrogara libremente a las partes, puede estar filmada, ¿sí? Y eso va a hacer una suerte de prueba confesional, porque la prueba confesional lo que tiene característico es que no solamente es la prueba que las otras partes, las preguntas que la contraparte le hacen a su contraria, sino que también una de las facultades que tiene el juez es de interrogar también de oficio a las partes en el contexto de esa audiencia. Para que la interrogación, las preguntas que las partes puedan hacerle, que el juez pueda hacer a las partes, hace una suerte de confesional, de prueba confesional. ¿Sí? Hay otros juzgados donde no las toman videofilmadas, sino que el juez las toma y después se levanta el acta de lo sucedido, ¿sí? Estableciendo cuáles son los hechos controvertidos, la prueba que se va a ordenar producir y todo lo que sucedió en la audiencia, salvo la parte conciliatoria. ¿Sí? Dependerá del tipo de juzgado y cómo se tome esta audiencia. ¿Sí? Una vez que, les contaba, una vez que entonces fijamos los hechos, o sea, tratamos de hacer una conciliación, no pudimos. Se estableció si hay alguna oposición a que se celebre esta audiencia y a que se proceda a la apertura para el expediente, se resolvió o no se planteó. Decidimos respecto de los hechos controvertidos conducentes a resolver la cuestión. Decidimos si la prueba confesional se iba a producir o no.
llega el momento donde el juez tiene que en esa audiencia probar las pruebas que él considere que son admisibles para resolver el conflicto, en base a esos hechos controvertidos que previamente fijó. ¿Sí? Entonces, una vez que él estableció cuáles eran los hechos controvertidos que tenían que ser comprobados, ahí está en condiciones de determinar qué prueba es necesaria para poder, de la ofrecida por las partes, acreditar esos hechos para que el juez logre esa verdad. ¿Sí? Entonces, en este caso, el juez va a tener que determinar qué hechos, qué prueba va a ser necesaria para esos hechos y va a tener que ordenar su producción. Si la norma prevé que en el caso de que se ordene la prueba testimonial, va a tener que concentrarla en lo posible en una sola audiencia, si eso es posible, que se va a celebrar, en principio, con la presencia del juez o la delegación del secretario o del prosecretario. La realidad es que, más allá de que el código establezca esto, lo cierto es que hay una delegación al personal para que tomen esas audiencias testimoniales. ¿Sí? Porque a veces la cantidad de trabajo no permite que ni que el juez ni el secretario te presenten todas las audiencias testimoniales. ¿Sí? Hay veces que puede y hay veces que no. Cuando el juez establece, ¿sí?, cuáles son los medios probatorios apropiados para demostrar esos hechos fijados, tiene que obrar con un criterio amplio. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta declaración que el juez haga va a importar, en algún punto, eliminar prueba que el juez considere que es inadmisible o que es impertinente conforme a los hechos que fijó respecto a los cuales hay que producir esa prueba y que son los controvertidos en el proceso, ¿sí? Lo que el juez tiene que, en ese mismo momento, lo que va a hacer el juez va a ser declarar la pertinencia y la admisibilidad de la prueba y queda sometido justamente a lo que él mismo resuelva, porque esa prueba que él ordena producir, que considera que es pertinente y admisible, va a ser la prueba que él va a tener que utilizar en algún momento para dictar una sentencia sobre cómo sucedieron las cosas o sobre cuál es esa verdad a la cual él va a acceder. Entonces, justamente el juez tiene que evaluar qué es la prueba que va a necesitar o que considera necesaria, útil, pertinente, admisible para poder justamente determinar, o sea, esencialmente podrán producirse pruebas sobre los hechos que hayan sido articulados por las partes, como decía antes. No puede ser sobre hechos que no hayan sido articulados. Establecido cuáles son estos, solamente va a ser producir esa prueba que sea admisible, pertinente, y no sea ni procedente, ni superflua, ni meramente dilatoria. Esa prueba pues no va a ordenar producción. ¿Sí? Decimos que en algún punto la prueba es admisible cuando la ley la permite, pero es pertinente o es relevante cuando el medio propuesto es el adecuado para para poder probar ese hecho que yo intento probar a través de ese medio probatorio. ¿Sí? Les decía que esta audiencia 360 es obligatoria en todos los procesos de conocimiento y procesos especiales que sigan la línea del proceso de conocimiento. Y no va a ser obligatoria, ni va a ser objeto de, no se toca, no está prevista para los procesos ejecutivos, por ejemplo, los procesos especiales que tienen una forma de trámite distinto al proceso de conocimiento, por ejemplo, un daño temido, unas reparaciones urgentes, un proceso sucesorio, la declaración de incapacidad o inhabilitación de una persona, alimentos, litigios expensas, o sea, procesos especiales que no tienen las características de un proceso de conocimiento. En los procesos de conocimiento, en todos casos yo les decía que no va a haber una apertura a prueba si no hay una audiencia preliminar previa. ¿Por qué? Porque es importante que en esta audiencia el juez determine todo lo que nosotros venimos, de lo cual yo vengo hablando y les vengo explicando. O sea, esta audiencia es un punto de acción porque vamos a determinar a partir de acá qué es lo que está controvertido y qué pruebas se va a ordenar para probar eso. Y eso va a ser, el plexo probatorio va a ser sobre las bases sobre las cuales el juez va a tener que dictar una sentencia. ¿Sí? Por eso es tan importante esta audiencia, por lo que importa en el proceso, es el punto de inflexión. Y también una cuestión práctica que tenemos que tener en cuenta. Es el momento también de si tengo alguna intención como letrado, ¿sí?, o como parte de llegar a un acuerdo, es el momento de hacerlo. ¿Por qué? Porque a partir de este momento
se va a ordenar la producción de prueba que va a generar más costas en el proceso, más gastos en el proceso. Entonces, si la diferencia entre lo que una de las partes quiere y la otra está dispuesta a ceder no es tanta, es el momento para evitar más gastos también, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la práctica, una vez que yo nombro, por ejemplo, o designo peritos, esos peritos tienen derecho a honorarios, ¿sí? Y eso va a incrementar las costas del proceso. ¿Por qué? Porque cualquier lo que yo haga en el futuro, inclusive la sentencia, va a tener la regulación de todos los profesionales que intervienen. Y porque acá se abre la segunda etapa del proceso de conocimiento. Lo que importa en lo que hace a los honorarios, la segunda etapa que genera honorarios, ¿sí? Los procesos para regular honorarios también se dividen en etapas. Y la ley de honorarios establece que vos, la actuación de la primera etapa va desde el inicio hasta la prueba, la segunda etapa de la prueba hasta la clausura preprobatoria y la tercera etapa desde el momento de clausura del periodo probatorio hasta la sentencia. O sea que generó otra etapa de regulación de honorarios profesionales a los abogados también, no solamente a los peritos, a los terceros que intervienen. O sea que también está bueno si hay una intención de rever las cuestiones, porque hasta ahora tenemos determinados gastos. Si seguimos adelante, esos gastos para un posible futuro acuerdo se van a incrementar. ¿Estamos claros hasta ahora, entonces? Estamos claros. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esta audiencia, obviamente, que se establece una vez que nosotros terminamos con la orden de producción de la prueba, abre, ¿sí?, el periodo probatorio, ¿sí? El juez, si decide que hay hechos controvertidos y ordena la producción de la prueba, va a abrir la causa a prueba. Y la prueba el expediente se abre a prueba por un plazo que dicen que no mayor a 40 días, ¿sí? Entonces el juez, una vez que decide que hay hechos controvertidos, establece la apertura del proceso a prueba, ¿sí? A partir de ahí, empezamos a producir la prueba que el juez haya ordenado en ese escrito, en esta audiencia, en esta acta, ¿sí? Hasta el momento de la audiencia de 360, hasta 5 días de notificar la audiencia de 360, las partes pueden alegar hechos nuevos. O sea, ¿qué quiere decir estos hechos nuevos? Ustedes se acuerdan que cuando con posterioridad a la demanda o a la reconvención ocurrieran o llegaran al conocimiento de alguna de las partes hechos que tuvieran relación con la cuestión que está ventilada y no hayan sido alegados en su momento, las partes lo pueden alegar hasta 5 días de notificada la audiencia de 360. ¿Sí? Y pueden acompañar la prueba documental y ofrecer el resto de la prueba en que intenten valer para probar ese hecho nuevo. Si lo considera partiente, el juez da traslado del hecho nuevo a otra parte y la otra parte puede contestar, ofrecer la prueba de ese hecho nuevo, contradecir ese hecho nuevo, decir si tiene otros hechos nuevos relacionados con eso, y el juez en la audiencia 360 va a también decidir sobre la procedencia o no del hecho nuevo. Y ordenar también, si es controvertida, la prueba respecto de ese hecho nuevo. ¿Sí? O sea que, además de todo esto, en la audiencia 360 el juez resuelve sobre estos hechos nuevos que se hubieran planteado. Entonces, yo le decía que el plazo para producir la prueba a partir de ahora lo fija el juez y no excederá de 40 días. Obviamente que este periodo probatorio, ¿sí?, para la producción de la prueba es elástico. ¿Qué quiero decir con esto? Que es elástico. Que si la prueba se produjo, toda la prueba ordenada se produjo con anterioridad a este plazo, ¿sí?, se termina antes. Y una vez que el juez tenga producida toda la prueba, o si las partes desistieran en la que queda pendiente, el juez, una vez producida el resto de la prueba, puede clausurar el periodo probatorio por más que todavía falta para esos 40 días. Y también puede suceder lo contrario. Si las pruebas a producirse exceden el plazo de 40 días, sin que exista ni caducidad ni negligencia de las partes en esta producción de prueba, porque si las partes tienen un plazo, tienen que instar a que en ese plazo se produzca la prueba. Pero si las partes no son negligentes en esa prueba, sino que la activan y tienden a su producción todo el tiempo, sin que haya supuestos de caducidad o negligencia, ese plazo se va a extender automáticamente hasta que se produzca la prueba que resta
y que excedió ese plazo de 40 días. Por eso yo digo que el plazo para producir la prueba es elástico. Se termina antes, el plazo se termina antes, y si hay alguna prueba pendiente y las partes no son negligentes en su producción, se estira hasta que esa prueba se pueda incorporar al proceso. Una vez que se finaliza esta etapa de producción de la prueba, comienza a correr la última parte y el juez clausura el periodo probatorio y pone los autos para alegar. ¿Sí? El plazo para la prueba es común y empieza a correr desde el momento que el juez celebra la audiencia 360 y ordena la apertura de prueba del expediente. Yo les decía que una vez que el juez, si la prueba está concluida, lo que hace el juez es clausurar el periodo probatorio. Hay algo que se llama cuadernos de prueba, que ya casi no se utiliza en la realidad, y que están pensados para que cuando se decide la apertura de prueba del expediente, se confeccionen cuadernos, o sea, como mini incidentes, para que cada una de las partes haga la prueba que ofreció y que está ordenada su producción en ese cuaderno de prueba. Esto sucede cuando los procesos son muy complicados o la prueba es muy compleja de producción. Pero la realidad es que últimamente no se usa en lo más mínimo porque generalmente hay mucha prueba que es común y porque además es más complejo, que lleva confusión, que cada una de las pruebas se tenga que agregar en un cuaderno diferente y obliga a que vos estés atento a todos los cuadernos de prueba que después, cuando se termina la producción de pruebas, se tienen que incorporar al proceso principal. Entonces, la realidad es que si el juez decide ordenar la necesidad de formar estos cuadernos de prueba, lo tiene que hacer en el momento de la audiencia 360. Y en el caso que se ordene la producción, se confeccionarán los incidentes separados y una vez que se haya producido la prueba, se incorporarán al proceso principal. Lo cierto es que, les digo, la realidad es que no se utiliza casi nada de eso. No se usa más el cuaderno de prueba. Y más ahora que el proceso es totalmente digital. Y por último, ¿sí? El juez, si corresponde, dice el artículo, va a decidir en la audiencia lo que yo les decía antes. El último inciso establece esta posibilidad de que la cuestión sea resuelta como de puro derecho en los casos en que no hay necesidad de probar hechos controvertidos, sino que con los elementos que están incorporados el juez ya puede dictar sentencia. En ese caso, queda concluida la sentencia, la causa para declara la cuestión de puro derecho y queda el expediente, una vez consentido eso, en condiciones de dictar la sentencia. Aclaración que les quiero hacer, ¿sí? Es algo que algunos jugadores utilizan, que es la posibilidad de establecer un procedimiento que se llama fijar una audiencia de vista de causa, ¿sí? ¿Cómo operaría esto? Por si le llega a tocar a algún juzgado que lo hace. El juez, al momento de la audiencia 360, establece que la prueba se va a producir de una manera tal que se va a llevar a cabo esa prueba en una audiencia que se fija de vista de causa. Entonces, lo que se hace es establecer, si se ordena la prueba, si hay prueba de informes que realizar o hay prueba pericial que realizar, los peritos van a aceptar el cargo, van a estudiar el expediente y van a dictaminar, y todas las declaraciones testimoniales, las confesionales, y la evaluación de toda la prueba se va a hacer en una audiencia que se va a fijar con tiempo suficiente para que esto suceda, y donde se van a declarar, a tomar la declaración de los testigos, las explicaciones de los peritos respecto a sus dictámenes, y todo lo que tenga que aclararse, y una vez que esa audiencia se tome y se produzca la prueba, en esa audiencia el juez da derecho a alegar, en forma verbal muchas veces, y clausura el periodo probatorio en ese mismo acto. Y lo pone el expediente a sentencia. O sea que abrevia toda la etapa probatoria en una audiencia donde va a tomar inmediación con el conflicto y va a escuchar los testigos, escuchar al perito, ya incorporada toda la prueba informativa que tenga, escuchar a las partes, y en ese momento escuchar la posibilidad de alegar que tengan los letrados y las partes en su momento, y clausurar el periodo probatorio y poner los autos a sentencia. O sea, clausurar, alegar y poner los autos a sentencia. O sea, para esto, como no está reglamentado en el Código Procesal, sino que es un proyecto de oralización y hay proyectos que ya lo llevan a cabo,
obviamente las partes tienen que consentir que se haga el trámite de esta manera. Tiene sus beneficios, por supuesto, porque hay inmediación del juez con el conflicto, con las partes, la posibilidad de que en un mismo acto escuchar a los testigos, que el perito explique, dé su dictamen y dé las explicaciones que las partes le puedan requerir en ese momento, para lo cual los consultores técnicos van a tener que ir con la parte, ahora vamos a explicar cómo es la prueba testimonial, la pericial y las particularidades. Y en ese mismo acto las partes van a alegar, los abogados van a alegar sobre si quieren, y el juez en ese momento está en condiciones de poner su sentencia, ¿sí? O sea, se abrevia mucho el término del proceso, ¿sí? O sea, es algo que se viene como un proyecto de reforma, ¿sí? Hay varias cuestiones que seguramente habrán escuchado hablar de esto. Hay varios juzgados civiles que lo hacen, hay otros que no. O sea, que es una posibilidad que las partes tienen que consentir. Esto para que ustedes sepan, ¿sí? Porque les puede tocar un juzgado donde si esto sucede y si ustedes consienten y todas las partes consienten, podrían tener esta forma de trámite del periodo probatorio a través de una audiencia que llamamos vista de causa. Una vez que estamos en condiciones de clausura del periodo probatorio, las partes pueden ejercer ese derecho, o sea, el juez clausura el periodo probatorio y lo que hace es poner los autos a alegar. Yo me acuerdo que la vez pasada me preguntaron esto del alegato, ¿es distinta a la de 360? No, la vista de causa, la audiencia de 360, me están preguntando si la vista de causa es distinta a la audiencia de 360. No, es que es otra cosa diferente, a ver si tal vez me expresé mal. La audiencia de 360 la vamos a tomar de la misma forma. Lo que sí va a ser diferente es que se va a fijar una nueva audiencia de vista de causa con meses de diferencia, donde se va a escuchar la prueba que se ordenó producir. La 360 sigue siendo exacta. Y en esa misma audiencia 360 se va a establecer los mecanismos para producir la prueba y se va a fijar esta audiencia de vista de causa, donde se va a escuchar los testigos, las explicaciones de los peritos y a las partes, ¿sí? Y en su caso, los alegatos de las partes. O sea que es una manera de comprimir en una audiencia toda la prueba que el juez pueda escuchar, ayudando de esta forma a que tenga íntimo contacto con el conflicto. ¿Sí? La de 360 sigue siendo la 360. Lo que se fija es una nueva audiencia de vista de causa, posterior, ¿sí? Donde se va a producir toda la prueba que no sea necesario incorporar en forma documental al expediente. ¿Estamos claros con esto? Yo le decía que una vez que se clausura el periodo probatorio, se llaman, ¿sí? Los autos, se ponen los autos para alegar. El alegato es un escrito donde las partes lo que hacen es examinar toda la prueba rendida en relación a los hechos afirmados por las partes en su demanda y sus contestaciones, y en base a eso van a tener que analizar qué prueba se produjo, que hace a demostrar la exactitud o la inexactitud de los hechos que cada una de las partes estableció. O sea, es un escrito, en realidad el alegato se hace por escrito, no tiene una forma determinada, no, la ley no establece cómo tiene que ser confeccionado ese alegato, pero lo que tiene que limitarse es analizar la prueba y establecer frente a esa prueba los hechos que hayan afirmado las partes y las conclusiones de que eso derivan. Hay dos teorías respecto de los alegatos. Hay quienes que dicen que justamente se llama alegato de bien probado y solamente podríamos expedirnos sobre la prueba que se produjo y si esa prueba fue suficiente para avalar los dichos de una parte o establecer que los dichos de la otra o de esa parte son equivocados, ¿sí? Cada una de las partes establecerá y hará lo que llamamos el alegato de oreja, te dirá qué es lo que vos pudiste producir y que la restante, las otras partes no produjeron. Hay quienes, con una teoría más amplia, establecen que no solamente yo puedo alegar sobre los hechos, sobre la prueba, sino también puedo alegar sobre el derecho y los hechos en base a esa prueba. O sea, puedo introducir en el alegato cuestiones respecto a la normativa y la aplicación de esa norma en base a esos hechos, esa prueba. O sea, tenemos las dos teorías, la amplia y la restringida vendría a ser. La que considera que solamente en alegato se puede alegar sobre la producción sobre la prueba que se produjo en base a los hechos y otros que podemos introducir cuestiones que tengan que ver con el derecho. ¿Sí?
Lo cierto es que esto es un escrito que es facultativo para las partes. Vos no tenés la obligación ni tiene ninguna consecuencia alegar o no. En principio, las partes pueden alegar si quieren y si no, pueden no alegar. Y el plazo para alegar es común. ¿Qué quiero decir? Que el plazo para presentar alegato comienza a correr desde que quede firme la resolución notificada por cédula que pone los autos para alegar. Una vez que queda consentido, ese auto, ¿sí? Empieza a correr el plazo que es común para todos. ¿Qué quiere decir que un plazo es común? Es de 6 días. El tipo, no, me preguntan si el juez va a fijar eso, si es el tipo corto o extendido, no. O sea, esas son interpretaciones doctrinarias que le estoy explicando sobre lo que hay que hacer en el alegato. El juez no va a evaluar ese alegato, porque en realidad el alegato es como, ¿vieron cuando ustedes dicen es el alegato de oreja que hace alguien que te cuenta por qué yo tengo razón y la otra parte no la tiene? Bueno, lo que hace el alegato es eso, es contarle al juez qué prueba que se produjo y qué hechos pudiste probar y la otra parte no pudo probar. Es eso el alegato. Entonces vos lo puedes hacer o no. Es un escrito que es facultativo en sentido. O sea, el juez no va a decirte, mira, este alegato está mal porque yo creo que solamente podías hablar sobre la prueba y no sobre los hechos y lo hiciste. No. En realidad, el juez no hace mención al alegato cuando dicta sentencia. Lo lee, si considera y analizará en base a las pruebas del expediente y a lo que la parte le dijo en el alegato, si es que entiende que corresponde, y va a dictar la sentencia en base a lo que él considere que se probó en el expediente. Pero el alegato no puede ser la prueba, sino que el alegato es un recuento o es un análisis, ¿sí?, que las partes hacen en relación a los hechos afirmados en la demanda y a la contestación, y a demostrar la exactitud o inexactitud de esos hechos. ¿Me siguen? Entonces, el juez los va a leer en el momento de dictar sentencia y él va a llegar a su conclusión también en base a los hechos afirmados, los controvertidos y la prueba que se produjo en el proceso. Con eso, el juez tiene que llegar a esa verdad, que yo les decía al principio, que esa verdad no necesariamente es la verdad, sino la certeza de que adquirió la verdad. Porque imagínense un choque, o el juez no sabe, no estuvo presente, entonces lo que va a tener que hacer es reconstruir esa situación y creer que lo que adquiere es la verdad, la certeza de que la alcanzó. Y si no alcanzó la verdad, y la prueba no fue suficiente como para probar, nuestro sistema no permite lo que llamamos el non-licet. El non-licet era un principio del derecho romano que dejaba o permitía que el juez, si no veía las cosas claras, no dicte sentencia. En nuestro sistema legal, el juez está obligado a dictar sentencia, es un deber del juez dictar sentencia. Si el juez no ve claro los hechos, porque la prueba no fue suficiente para acreditárselos, tendrá que usar lo que yo les decía hace un rato, que eran las cargas probatorias. ¿Quién tenía la carga de probar y no probó? Y en base a eso va a tener que decidir. El juez sí o sí tiene el deber de dictar sentencia. Entonces, yo le decía, el plazo para alegar es común, son 6 días, y es común ¿por qué? Porque la parte actora y la demandada tienen el mismo plazo para establecer. O sea, si yo soy la parte actora, tengo, supuestamente la norma dice 6 días para retirar el expediente. Tengo que devolver y la otra parte tiene 6 días para retirar el expediente. O sea que la parte es común, en realidad son 12 días los que el plazo para alegar. 6 para cada parte. Es común porque cada una tiene 6 para retirar el expediente. Comillas con respecto a esto. ¿Por qué? Porque la realidad es que el expediente ya no es más papel. O sea que ya no retiramos nada. ¿Me entienden? O sea, en realidad, si llega el sentido del alegato y las 6 partes y el retiro del expediente, 6 días para cada parte, en orden a que fueron presentados en el proceso, tenía sentido cuando el expediente era papel. Si no es papel, ya no hay que retirar el expediente. O sea que tienen 6 días para una para alegar y se suman, ¿sí? Y el plazo es común para todas. 6 y 6, 12. Si tuviéramos 3 partes, 6, 6 y 6, serían 18. Ese es el plazo para alegar, común para todas. ¿Sí? Obviamente quienes tienen la misma representación legal se unifican y actúan como una sola parte. Eso va a tener que ser objeto de algún tipo de reforma, porque al no retirar el expediente en préstamo, es incoherente que haya 6 más 6 más 6, ¿no? Terminó el periodo de prueba, pero el juez no citó para alegar,
me hacen una pregunta. Terminó el periodo de prueba, pero el juez no citó para alegar, esto ya pasan casi 5 meses, o sea, directamente va a sentencia. No. En los procesos ordinarios se alega, en los procesos sumarísimos no. ¿Sí? El juez, o sea, en el mismo, el artículo establece, si yo, a ver, el artículo 482 establece que en el mismo acto que se clausura el periodo probatorio se ponen los autos para alegar. O sea, que si vos no pusiste los autos para alegar es porque en realidad todavía no clausuraste el periodo probatorio. ¿Sí? Si yo, esperen que busco el 482 para leérselos, y el artículo establece: producía la prueba, el prosecretario administrativo, sin necesidad de gestión alguna de los interesados y sin sustanciación, si lo hiciera, ordenará que se agreguen al expediente. Cumplido este trámite, el prosecretario pondrá los autos en secretaría para alegar. Esta provincia se notificará por cédula y una vez firme, se entregará el expediente a los letrados por su orden y por el plazo de 6 días a cada uno, sin necesidad de petición escrita, y bajo su responsabilidad para que presenten, si lo creyeren conveniente, el escrito alegando sobre los méritos de la prueba. Se considera como una sola parte quienes actúen bajo la representación común. Transcurrido el plazo sin que el expediente haya sido devuelto, la parte que lo retuvo perderá el derecho a alegar sin que se requiera intimación. El plazo para alegar, presentar el alegato es común. Sustanciado el pleito, dice, en el caso de que el artículo 481, o transcurrido el plazo fijado en el artículo anterior, el secretario, sin petición de parte, pondrá el expediente a despacho agregando los alegatos si hubieran sido presentados y el juez, acto continuo, llamará los expedientes, los autos a sentencia. ¿Sí? No, laboral es un procedimiento diferente. Está establecido no en el Código Procesal, sino en la ley que rige el procedimiento laboral. ¿Sí? Yo le estoy hablando en el marco de un proceso de conocimiento regulado por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. O sea, es aplicable a las causas civiles y comerciales en trámite ante juzgados nacionales o federales. ¿Sí? Estamos, bueno, aclarada esta cuestión. Entonces, una vez que está producida la prueba, clausura el periodo probatorio, puesto los autos a alegar y vencido el plazo para alegar, está en condiciones el expediente de ser llamado a dictar sentencia. Y empieza, una vez que se llama los autos de sentencia, a correr el plazo que el juez tiene para dictar la sentencia. ¿Estamos hasta acá? Entonces vamos a ver qué prueba es la que yo les decía que el juez puede ordenar que se produzca. Vamos a empezar por la que creo que le genera a ustedes más dudas, no sé, o que tienen, muchos me dicen más interés o más no lo hace el juez de oficio en general. Ustedes tienen que pedirle, me pregunta acá si lo hace el juez de oficio llamar a autosentencia. Y generalmente no. La realidad es que ustedes, una vez que se clausure y presentaron los alegatos, tienen que decirle, bueno, del de sentencia. Es la realidad. O sea, la mayoría de los casos no lo hacen directamente de oficio los jueces. Entonces yo les decía que tengo varias pruebas para producir. Yo les decía que los medios de pruebas son varios. Está la documental, la informativa, la testimonial, la pericial, el reconocimiento judicial y cualquier otra prueba o forma que tenga el juez de traer esa prueba al proceso. La prueba testimonial, ¿sí? O sea, ¿qué considero que es prueba testimonial en realidad? Y bueno, la prueba testimonial es son las declaraciones que están emitidas en el proceso por personas físicas diferentes de las partes y sin vinculación con el órgano judicial, con el juzgado, acerca de sus percepciones de hechos pasados o de los que han sido vistos u oídos por estas personas, ¿sí? O sea, esto tengo que tomarlo con amplitud, ¿sí? Las personas, o sea, de esta conclusión, ¿qué podemos, de esto que yo les dije, podemos sacar una conclusión, que es que las únicas que pueden ser testigos son las personas físicas. Las personas jurídicas no tienen aptitud para percibir hechos y por eso no pueden ser testigos. Respecto de esto, ¿sí? Tengo que aclarar que el testimonio, obviamente, es un medio de prueba y solamente pueden ser testigos quienes no son parte en el proceso. Son terceros, ¿sí? Terceros que declaran sobre lo que tuvieron conocimiento. Si bien el objeto del testimonio tiene que recaer sobre hechos que han caído bajo el dominio de sus sentidos, ¿sí? Esta restricción no es tan exacta, porque el testigo también podría declarar sobre cuestiones que le contaron o que pudieron, o de las cuales pudo tener conocimiento porque se las hayan narrado otros.
El tema es que la declaración va a tener que ser evaluada por el juez, depende qué es lo que haya declarado el testigo, si lo percibe a través de sus sentidos, si es un testimonio de oídas, si se lo narraron, si se lo contaron, y en base a eso va a tener que analizar la eficacia de esa declaración testimonial. ¿Sí? Hay diferencia entre lo que es la admisibilidad de la prueba de lo que es la eficacia para crear convicción en el juez. ¿Sí? Los juicios, las deducciones que los testigos puedan hacer, así como las declaraciones de oídas, van a ser valoradas por el juez en ciertos casos y en algunos casos el juez podrá considerar que son ineficaces, pero no dejan de ser admisibles como medio probatorio. Y eso es lo que tienen que tener en cuenta. Cosas a tener en cuenta con esta prueba es que cuando ustedes ofrecen la prueba testimonial, tienen que ofrecer el nombre del testigo, el domicilio, la profesión y los datos para individualizarlo. Y esto tiene sentido ¿para qué? Para que la otra parte pueda ejercer su derecho de defensa y evaluar la procedencia de impugnar o no, o de oponerse a ese medio probatorio, a esa prueba testimonial. ¿Sí? O sea que cuando vos ofreces el testigo, tendrás que, de acuerdo a lo que dispone el 333, ofrecer el nombre de la persona, ¿sí? Y todos los datos. Y hay algo que incorporó en la última reforma, el artículo 3, el que les decía recién, que es que tenés que determinar o tenés que denunciar al juez. Esperen que se los voy a leer. Tienes que indicar, dice el artículo, los extremos que querés probar con la declaración del testigo. ¿Sí? ¿Y esto qué quiere decir? El juez no, o sea, el juzgado no pretende que digas sobre qué va a declarar el testigo, porque en principio no deberías saber qué es lo que va a decir el testigo. Vos lo ofreces porque obtuvo conocimientos. Imagínense un choque. Ustedes saben que la persona estuvo ahí, ustedes la ofrecen, no saben qué esa persona va a decir. Lo que tenés que decirle al juez es lo necesario para que el juez pueda establecer si esa prueba es necesaria y va a ordenar la producción o no. Por ejemplo, ¿no? En ese caso tendríamos que decirle al juez, en cumplimiento de este artículo 333, que me dice sobre qué extremos va a ser la declaración del testigo, es decirle, por ejemplo, sobre la ocurrencia del hecho, sobre el conocimiento personal que pueda tener del actor, ¿sí? Para determinar si es por ejemplo, en este caso, un testigo presencial del hecho o un testigo de conocimiento de la parte. Y el juez, cuando ordena esa producción de prueba, va a evaluar si es necesaria esa prueba o no. Obviamente que, por ejemplo, si estamos hablando de un accidente de tránsito, el testigo presencial del hecho muy probablemente sea un testigo, si el hecho está controvertido, necesario una prueba que sí va a interesarle al juez que se produzca, porque la inmediación del testigo con el hecho, de acuerdo a lo que declare, podría darle las pautas sobre lo que pasó, por ejemplo, pónganle, ¿no? Y tal vez un testigo de conocimiento de la parte, que pueden, no sé, declarar sobre que conoce a la parte, que sabe que está deprimida, que sabe que tuvo un accidente, tal vez el juez considera que con otros elementos probatorios está suplida esa testimonial y decida no convocar al testigo. Entonces, a eso se refiere cuando decimos que tenemos que indicar sobre qué extremos va a versar la declaración, para que el juez pueda evaluar si va a ordenar la producción de esa prueba o no. ¿Sí? O sea, que tendríamos que decirle el nombre del testigo, el domicilio, la profesión y sobre qué extremos va a declarar. Estos elementos son necesarios, yo les decía, para que la otra parte sepa sobre si hay oposición o no a esta declaración testimonial, para que el juez pueda determinar si esa persona está dentro de las que están exentas de declarar, o sea, que son testigos no permitidos, y también para localizar dónde hay que notificar a ese testigo para traerlo a declarar. ¿Sí? Por eso es necesario saber el domicilio. Si no tengo algunos datos, tengo que poner todos los elementos que tenga para poder individualizarlo. ¿Me entienden? O sea, para poder convocar, para poder determinar si es de los testigos que están excluidos y para poder convocarlos y llamarlos a que vengan a declarar. El testigo, en principio, tiene que ser, decíamos, mayor de 14 años. ¿Sí? Obviamente que tendrá el deber de, o sea, toda persona mayor de 14 años que sea propuesta como testigo tiene el deber de comparecer y declarar, salvo los que, dice la ley, salvo las excepciones establecidas por ley.
El carácter de testigo una persona la adquiere cuando el juez ordena recibir la declaración testimonial de ese testigo. ¿Sí? Una persona no puede presentarse a declarar espontáneamente, sino que tiene que ser ofrecida como testigo y el juez tiene que haber ordenado la declaración. Cuando hablo de 14 años, es al momento de declarar, por más que haya sido menor de esos 14 años cuando percibió los hechos sobre los cuales va a declarar. El juez inclusive puede ordenar declaración de personas que tengan menos de 14 años, pero esa declaración va a ser evaluada diferente a una declaración de un mayor. El juez lo puede usar como indicios, ¿sí? Y va a evaluar la eficacia de esa declaración testimonial. Pero porque en principio tendrías que ser mayor de 14 años para declarar. Hay testigos que también están excluidos, les decía yo. O sea, no pueden ser ofrecidos como testigos si están excluidos de declarar los testigos por consanguinidad o afinidad en línea directa hasta el 4º grado, y el cónyuge, aunque estuviera separado legalmente, salvo que se tratara para el reconocimiento de documentos. Esos testigos en principio están excluidos y el juez no está obligado a declarar y el juez generalmente no va a ordenar esa declaración. Y si el juez no supiere que es un testigo excluido y la parte lo supiere, tendrá que alegar eso hasta el momento de la declaración testimonial, hasta que se empiece a tomar el acto, porque puede ser que dentro de las generales de la ley, que son los que se les pregunta a los testigos antes para evaluar la eficacia del testimonio, surja esta circunstancia. Entonces, en ese caso, hasta ese momento, la otra parte se puede oponer por ser un testigo excluido. Otra cosa para tener en cuenta es que los testigos declaran para el juez. ¿Sí? ¿Qué quiero decir esto? Que la declaración, una vez que la declaración se exterioriza, queda incorporada al expediente y es para el juez. Si lo que dice el testigo no fue favorable para la parte que lo ofreció, la parte no puede decir, no, muchachos, paren un poquito porque esto no me está conviniendo. ¿Sí? No, no es así. La prueba se incorpora al proceso y la prueba es para el juez, no para las partes. O sea que si el testigo que te declaró como no te gustó, lo lamento mucho, señor. La prueba es para el juez. Vos no podés evitar esa prueba porque esa prueba no te convenga. O sea, una vez que la prueba se incorpora al proceso, es para el juez independientemente de quién la haya ofrecido. Las declaraciones testimoniales, me preguntan, son por suma aún, depende. Hay juzgados que sí, hay juzgados que no. Yo, por lo menos en el mío, no son más. Hay juzgados que hacen un mix. Convocan al testigo presencialmente y los letrados por Zoom. Lo que pasa es que la realidad es que, salvo situaciones excepcionales, tomar la testimonial por Zoom importa un montón de situaciones que tenemos que contemplar. Por ejemplo, el testigo no puede estar influenciado ni le podés decir lo que va a responder. Entonces vos tenés que asegurarte que en el contorno de donde está el testigo no haya personas que le estén soplando, entre comillas, una respuesta. Las extrañas de jurisdicción me preguntan, y las extrañas de jurisdicción en realidad el testigo está obligado a declarar en la sede del juzgado cuando vive hasta 70 kilómetros. Cuando vive más de 70 kilómetros puede declarar ante el juez de su jurisdicción. Tenemos las dos posibilidades. Hay quienes lo hacen declarar por Zoom, cuando son extrañas de jurisdicción, y hay quienes le hacen tramitar lo que llamamos el exhorto, para que presencialmente o juez de la jurisdicción determine cómo lo va a tomar. Me dicen que mañana tiene una audiencia testimonial mixta, testigos presencial y las partes afuera. Sí, o sea, están todas las posibilidades. Y también hay otro tema con los servicios testimoniales para que les cuento. Hay juzgados que, decíamos, las toman por Zoom, otros las toman todas presenciales, otros en este mix. Y hay algunos juzgados que las videofilman, como hacemos en mi juzgado, y otros juzgados que las tipean todavía. Es importante, yo creo, ¿no?, que con las herramientas tecnológicas que tenemos, es importante filmarlas. ¿Por qué? Porque en la filmación surgen un montón de particularidades que no surgen cuando escribimos, ¿sí? Y transcribimos lo que el testigo dice. El juez, como muchas veces a veces no las toma el juez, la percepción que tenés de la declaración filmada no es lo mismo que la percepción que tenés si lees un acta donde transcribe lo que el testigo dijo. ¿Sí? O sea que vos tenés la posibilidad, o sea, muchos juzgados optamos por filmados de declaraciones testimoniales. ¿Sí? O sea, se filma todo, se filma toda la audiencia.
y queda plasmada en el acta. Me están diciendo que me quedan 10 minutos, así que tendría que ir achicando. No llego nunca, muchachos, así. Entonces, les decía, lo primero que se hace con los testigos es, o sea, los testigos los tenés que notificar por cédula, se tienen que notificar con 3 de anticipación, por lo menos, al domicilio real. Cuando fijas en la audiencia, fijas o sea, el código establece que vos fijas una primera audiencia y una supletoria. ¿Por qué? Porque el testigo tiene el deber de comparecer. Acá no es una carga, acá es una obligación. El testigo tiene una obligación, una carga pública, de tener que comparecer cuando es ofrecido como testigo en proceso. Entonces, si el testigo no comparece, puede ser traído por la fuerza pública. Se fija una audiencia principal y una supletoria. ¿Qué pasa con la supletoria? Los juzgados, muchos no estamos fijando las 2 audiencias, sino que le decimos, te fijo una audiencia y si no compareces te voy a fijar una supletoria para el caso de que no comparezcas y te voy a traer por la fuerza pública. Si no, tenés que fijar las 2 audiencias y si el testigo no comparece a la primera, lo vas a traer por la fuerza pública a la segunda. ¿Qué pasa? Las agendas de los juzgados están completas. Entonces, para no ocupar lugar, fijamos una primera y le decimos, si no compareces, a la segunda te voy a traer con la fuerza pública, pero no te la fijo en ese momento. El código establece que las tendrías que fijar juntas. Pero bueno, nos la organizamos de una manera tal de que las agendas alcancen para más juicios en una primera audiencia y no 2 audiencias en un mismo juicio ocupando un lugar. En el sentido de eso, que ustedes vean en algunos la audiencia testimonial primera audiencia y la supletoria en el mismo acto o no, tiene que ver con eso. ¿Sí? Obviamente que un testigo no puede ir, tiene que decirlo, tiene que justificar su inasistencia para ver qué hace el juzgado, si va a la casa, o si le difiere y le fija otra audiencia, lo que sea, si es que el testigo, por ejemplo, está enfermo y no puede salir. Entonces, tiene que decir por qué no comparece, justificarlo para que después pueda determinar. Tengo una duda, ¿al testigo no le llegó la cédula? Obvio que puede ir igual. Sí, por supuesto, si al testigo no le llegó la cédula y comparece, por más que no esté notificado, comparece, el juzgado va a tomar la declaración testimonial. ¿Por qué? Para eso la fija. Ahora, las partes también pueden asumir el compromiso de hacerlos comparecer. O sea, vos lo tenés, o sea, si no, hay que citarlo por cédula al domicilio del testigo. Pero si la parte asume el compromiso de hacerlo comparecer, está obligada hacerlo comparecer. Y si el testigo no viene y la parte asume el compromiso, es un supuesto que se lo puede tener por desistido del testimonio. ¿Sí? O sea que el deber de testigo de comparecer, ¿sí? Es cuando está notificado, por lo menos 3 días de anticipación, salvo que el juez en la misma resolución que lo cita establezca un plazo menor y por qué se fija menos tiempo para notificarlo y para hacerlo comparecer. Si no, tiene que ser por lo menos una notificación con 3 días de anticipación. ¿Sí? ¿Puedo oponerme a que no, me preguntan, ¿puedo oponerme a que no desista de un testigo? No, si la otra parte, o sea, si la otra parte lo ofreció y lo quiere desistir, esto tiene que ver con el principio dispositivo del proceso. Si vos tenías intención de que ese testigo tenés que haberlo ofrecido vos también. ¿Sí? No me puedo poner a que otra parte desista de un testigo, porque es justamente la característica del proceso civil es que las partes disponen del proceso. ¿Sí? El juez podría ponerle, si desisten, un ejemplo, el juez podría, por más que las partes hayan desistido, convocarlo a declarar como medida para mejor proveer, si considerara. Pero la otra parte no puede oponerse a que alguien desista. ¿Sí? Obviamente, yo les decía que los testigos tienen un deber de comparecer y tienen un deber de declarar y un deber de decir verdad. El deber de comparecer lo tienen independientemente que después no declaren. O sea, vos podés comparecer, ¿sí? Tenés la obligación de ir y después está la segunda obligación que es la de declarar, ¿sí? Y la manera o sea, ¿por qué? Porque el testigo tiene que prestar declaración testimonial en la forma que se la requiera, y si no, puede ser reprimido de 15 días a un mes a los testigos que se abstuvieron de comparecer a prestar declaración. Entonces, el testigo tiene que comparecer y puede negarse a contestar preguntas. ¿Cuándo puede negarse a contestar preguntas? Cuando esas preguntas les pusieron en un enjuiciamiento penal, o afectaran o comprometieran su honor, o cuando con la respuesta pudieran revelar secreto profesional, secreto militar, científico. Pero el deber de comparecer lo tienen igual.
pueden decir que se abstienen de declarar porque eso puede enjuiciarlo, puede comprometer su honor o pueden revelar secreto profesional. En esos supuestos, el testigo no está excluido del deber de comparecer, pero sí puede estar excluido cuando se entera el contenido del interrogatorio del deber de declarar. ¿Sí? Obviamente que lo primero que le hacemos al testigo es preguntarle por las generales de la ley. Y las generales de la ley son preguntas que tienen que ver con el conocimiento de la parte que tenga respecto de, o sea, si el testigo es conocido de las partes, si es amigo o enemigo, si es deudor, acreedor. Son todas preguntas que lo que hacen es tratar de establecer la cercanía, ¿sí?, con las partes y le dan al juez la pauta para analizar después la declaración testimonial. Si el quien declara es amigo, no va a tener la misma eficacia de testimonio que quien no sea amigo o quien no conozca las partes. Si es acreedor, deudor puede estar comprometido o puede estar influenciada su declaración de una manera tal que el juez, cuando valore la eficacia de ese testimonio, pueda apartarse. ¿Sí? Entonces, esas preguntas tienen que ver con establecer, ¿sí?, después el grado de cercanía del testigo con las partes y el interés de las partes, del testigo en el proceso, para poder después el juez analizar la eficacia de esa declaración. Además de la prueba testimonial, tenemos otros tipos de medios probatorios, ¿sí? Hablamos de la documental cuando hablamos de la charla anterior que las tenemos que acompañar cuando ofrecíamos o sea, con la demanda, con la contestación, y si no, tenemos que decir dónde se encuentra, y ahí, con la prueba documental, vamos a tener que establecer una serie de cuestiones que hacen a la documentación que estemos acompañando, por ejemplo, para ir cerrando un poquito y darle un pantallazo de las demás. Es que la prueba documental tendremos que ver si son instrumentos públicos, instrumentos privados firmados, no firmados, fotos, y tendremos que ver qué pasa con esa documentación. Si la documentación, yo les decía, es un instrumento público, la única manera de acercar ese instrumento público es redarguirlo de falsedad. O sea, que yo puedo impugnarlo cuando contesto la demanda o impugnarlo dentro del plazo, si lo acompaña el demandado para expedirme sobre esa prueba. Y en su caso, dentro de los 10 días tengo que iniciar el correspondiente incidente de reducción de falsedad si apunto a lo que son las cuestiones pasadas frente al oficial que llevó a cabo este acto. Si son instrumentos privados, los instrumentos privados tendrán que ser comprobados con algún medio probatorio cuando son desconocidos y tendremos que ver en cada caso en particular cuál será la prueba necesaria para poder acreditar sus extremos. Además de la documental, tenemos la prueba pericial también, ¿sí? ¿Qué pasa con la prueba pericial? La prueba pericial es un medio por el cual personas que son ajenas al proceso también, que tienen conocimientos especiales en alguna ciencia, profesión, y que son designados en un proceso determinado, perciben, verifican hechos y los ponen en conocimiento del juez a fin de que el juez pueda tener convicción sobre algún elemento sobre los cuales se requieren conocimientos especiales. Esperen que acá me hicieron preguntas y no las vi. Pedí que mañana tengo audiencia. Mi testigo no le llegó la cédula, obvio que tiene que ir igual. A ver, ¿se puede pedir testimonial de reconocimiento del demandado? Ejemplo, esperen. Foto del demandado dentro del vehículo. No, el reconocimiento de o sea, el tercero, o sea, el único que puede ser, es un tercero que se ajena al proceso. Si vos le exhibís una documentación y le pedís reconocimiento de un documento, el testigo tendrá que expedirse sobre eso. Vos me decís, ejemplo, foto del demandado dentro del vehículo. Si es el foto del demandado dentro del vehículo, un testigo que tenga que decir que si es el demandado o no, eso también lo puede ver el juez. O sea, el juez va a ver la foto y va a ver el demandado. En su caso, si va a la audiencia, lo puede ver, y si no, un testigo podría decir eso o no el demandado. Después el juez evaluará la eficacia de ese testimonio y si está con los restantes elementos. Sí, o sea, vos podés ofrecer reconocimiento de documentación a través de la prueba testimonial. Sí o sí. Volviendo, yo le decía que la pericial es un tercero ajeno que le da la opinión sobre hechos o sobre cuestiones las que cual el juez no tiene por qué conocer. O sea, el juez es abogado.
hay cuestiones sobre las cuales el juez no tiene conocimiento, o sea, el juez no puede dictaminar sobre una cuestión médica, ni sobre una cuestión, por ejemplo, mecánica, ni sobre una cuestión arquitectónica. ¿Por qué? Porque el juez tiene conocimiento sobre la área de su expertise profesional, no sobre otras cuestiones. Entonces, sobre otras cuestiones donde necesita tener conocimientos especiales en alguna arte, en alguna ciencia, en alguna profesión, necesita de un tercero, ¿sí? Que va a ser su auxiliar, que va a apreciar esas cuestiones y va a arrimarle un dictamen para que él pueda generar convicción, ¿sí? El juez le va a delegar al perito aquellas cuestiones que no puede hacer por sus propios medios. Quiero decir, como es un hombre común que conoce derecho, sobre esas cuestiones no puede nombrar un perito, pero sí sobre aquellas cuestiones en las que él no tiene conocimiento. Obviamente que la prueba de peritos tiene que ser ofrecida por las partes en sus escritos de ofrecimiento, o sea, de demanda, de contestación, reconvención, como dijimos, cuando se ofrece toda la prueba, y tendrán que indicar la especialidad del experto, y tendrán que también, cuando ofrecen la prueba, no solamente pedir la designación de experto en qué especialidad, y establecer los puntos de pericia que van a ser objetos de la prueba, sobre qué queremos que este experto se expida. El perito es un tercero que va a ser auxiliar del juez sobre estas cuestiones sobre las cuales el juez no tiene conocimiento. Pero las partes, a su vez, pueden ordenar pueden ofrecer, no ordenar, perdón, ofrecer consultores técnicos. Los consultores técnicos serían algo así como tendrán la misma función que el abogado, pero en esa especialidad en concreto, ¿sí? Como el abogado asesora a la parte respecto a todo lo que tiene que ver con el aspecto jurídico del conflicto, los consultores técnicos van a apoyar, ¿sí? A esa parte y le van a hacer una suerte de defensor de esa parte respecto a la cuestión que es objeto de su conocimiento, ¿sí? Este consultor técnico va a ser no auxiliar del juzgado o del órgano judicial, como les decía que es el perito, sino va a ser auxiliar de la parte y va a actuar, ¿sí? Presentando un informe o asesorándola en los que tenga que ver con esa expertise, con ese conocimiento específico en ese arte o profesión, ¿sí? Por ejemplo, van a tener el perito, el consultor técnico médico, ingeniero civil, arquitecto, o lo que sea necesario. Va a ser una suerte de asesor de la parte como eso es el abogado. A diferencia del perito, que el perito es un asesor del juzgado y va a ser un tercero imparcial a las partes. ¿Sí? Veo a Sofía que me va a decir que yo tengo que terminar, ¿no? Exacto, sí, estamos más o menos en hora, pero cerra tranquilo. Entonces, obviamente cada prueba está regulada para hacer un cierre. Me hubiera gustado poder contarles de todas las demás, pero es muy cortito. Y cada prueba tiene una reglamentación en el código para poder traer esa fuente de la que yo le estaba diciendo al proceso. Sea el testigo a través de la prueba testimonial, sea los hechos o las personas sobre las cuales quieren dictaminar a través de la prueba pericial, sea los informes a través de la prueba informativa. Los informes son aquellos que constan de registros públicos o de privados o de escribanos con registro. Son informaciones que obran en sus registros y que tenemos que acercarla al proceso. La prueba documental que acompañamos, los reconocimientos judiciales que pueda hacer el juez de lugares o de personas, y así cada prueba va a poder traer al proceso esas fuentes y que son necesarias para que el juez pueda dictar sentencia, ¿sí? Para probar eso que nosotros le dijimos y que queremos que el juez pueda corroborar y acercarse a esa verdad para poder dictar pronunciamiento que sea favorable a nosotros. ¿Sí? Ustedes tienen regulados y los que no se puedan hacer a través de esos medios probatorios, el juez, usando analógicamente esas normas, va a poder traerlos a través de lo que él considere que es la forma de incorporarlos al proceso. ¿Sí? Me quedé sin tiempo para seguir contándoles, pero bueno, cualquier cuestión está en el propio código, ustedes tienen los elementos para poder, por lo menos, tener idea de cómo acercar esas fuentes al proceso, al juez, en definitiva. La próxima nos toca otro tema que va a ser justamente la sentencia, los recursos y cómo ejecutar una sentencia. Sí, podemos ver lo que nos falte hoy, lo hablaré y si no, bueno, nos quedará para otro futuro encuentro.
¿sí? Muchas gracias por el haber escuchado, muchas gracias por la paciencia y los veo el próximo miércoles, ¿sí? Buenísimo. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias a todos por haber venido. Hago una mínima aclaración. Las clases son todas grabadas, así que cualquier cosa, voy a dejar el link para que puedan ingresar a ver inclusive estas charlas como otras, para que sepan que las tienen a disposición en cualquier momento. Así que bueno, nos reencontraremos la semana que viene.